El ex embajador de Chile en Panamá, Francisco Cruz. Francisco, como siempre, un placer recibirte aquí en Next Noticias. Buenos días. Vamos a hablar con él. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Perdón, estaba con un tema de micrófono. Buenos días, gusto saludarte. Gracias por la invitación nuevamente. Francisco, hace un momento, pues antes de empezar esta entrevista, hablábamos de cómo va a ser esa nueva realidad. ¿Va a sobrevivir el modelo económico tal cual de aperturas y libres comercios en un mundo que va a ser pues económicamente muy golpeado y con ese maltufillo que nos va a producir lo extranjero después de esta pandemia? Sí. Mira, yo creo que no. Tú me preguntas a mí, yo creo que no por varias razones. La primera, por una matriz histórica. Si uno analiza lo que ha ocurrido en general con las otras pandemias que hemos vivido, de las cuales tú sabes que hay poco registro histórico. Eso sí, unas cosas entretenidas, digamos, pero para poder revisar un poco ese revisionismo histórico para ver qué pasó con la gripe española, qué pasó, digamos, con las fiebres de siglos atrás. Hay poco registro histórico. Ese es el registro más inmediato del que todos conocemos, ¿no? De 1928, 29, lo que fue el Big Deal, el Big Crash, digamos, la gripe española y sus consecuencias. Cuando uno analiza esos puntos de inflexión, en las guerras, en el comercio internacional, uno se da cuenta que hay quiebre del modelo, por decirlo. Yo creo que ahora ese quiebre del modelo va a ser mucho más brutal por varias razones. La primera, porque esto es una crisis, digamos, que tiene un encadenamiento, que tiene una fuerza, digamos, colectiva mucho más grande que las otras. Está mucho menos concentrada, está mucho menos reducida, digamos, y la economía está mucho más indexada. Sí. Lo segundo, porque, y tú que eres un amante de la geopolítica, porque hay aquí también vinculaciones muy fuertes a lo que ha pasado entre la tensión sino-norteamericana. Claro. O sea, revisar la salida de esta pandemia es imposible no hacerlo con el antecedente de la tensión chino-estadounidense. Es imposible. Es imposible sacar ese elemento dentro de la pieza del puzzle geopolítico. ¿Y por qué? Porque hace 70 años atrás, cuando iniciamos o estrenábamos, ¿no es cierto?, después de la Sociedad de Naciones, la Primera Guerra Fría, las tensiones eran mucho más difusas y tú tenías un conflicto donde Estados Unidos se enfrentaba con Rusia, ¿no es cierto? Sí. Se desarrollaba esta cosa, la diplomacia triangular, China no era un actor, se abrían las relaciones con China y todo eso que sabemos para lo que nos ha apasionado de la política nacional, en donde Kissinger, ¿no es cierto?, con astucia, inauguró, cuestionó esta diplomacia triangular. Hoy día esto cambió. Hoy día cambió por varias razones. Cambió porque hoy día estamos en un mundo bastante multipolarizado, pero en donde la posición relativa de China y Estados Unidos en la economía mundial es demasiado alta. Estamos hablando del 35-40% del PIB mundial. O sea, hay una indexación de ambas economías brutal a lo que pasa en el mundo. Segundo, porque entre, yo diría, la última década, 2010, 2020, el incremento o el impacto que ha tenido la economía de Chile en América Latina ha sido impresionante. Y no solo por la apertura de relaciones diplomáticas, sino que porque básicamente, y la incursión en consecuencia comercial, sino porque ha desplazado a las inversiones norteamericanas y a las inversiones europeas en América Latina. Y tercero, por una razón también bastante evidente, y es porque los poderes políticos y económicos se han concentrado a dos bandas. Cuando nos hablamos de la Unión Soviética no tenía, guardando las proporciones, el poder económico que tenía China hoy día. Entonces, ahí se produce yo diría, un dilema muy impresionante de cómo vamos a enfrentar eso, porque el peso de ambos países es muy grande y estamos en una tensión y claramente va a marcar la forma en que América Latina, una región fragmentada, una región que, como tú decías, el COVID llega a todos por igual, pero todos salimos de manera distinta. Una región que ha mostrado grados de fragmentación, de aislacionismo y poca política de unión para poder enfrentar esto. Lo hablábamos en nuestra entrevista, sálvese quien pueda, cerremos la frontera, asimetría migratoria, y además lo estamos viviendo. Tú analizas el caso uruguayo, el caso chileno, el caso paraguayo, el caso salvadoreño, el caso panameño, el caso costarricense. Todos los países han tenido políticas públicas, enfrentamientos del Estado, o mejor dicho, reacciones del Estado, de manera distinta para enfrentar la pandemia. Y eso yo creo, ese sesgo donde el COVID muestra, digamos, una cara muy ingrata, que es un sesgo social, político y también la reacción del Estado, nos va a pegar muy fuerte. Byung-Chul Hwang es un filósofo coreano que últimamente está seduciendo al mundo. Él dio 9 verdades sobre el COVID y yo me quedo con 3 de ellas. Uno,
esto no es un problema médico, sino un problema social. 2, el COVID ha sido un espejo que está reflejándonos realmente la imagen de las sociedades y por eso esa disparidad. Y 3, este COVID no va a ser una buena noticia para Estados Unidos y Europa por la forma como el sudeste asiático entró y salió de la pandemia, lo que implicaría que las próximas décadas ese centro del mundo, que era Estados Unidos y Europa, va a moverse hacia Asia. Por primera vez vamos a un mundo cuyo centro de decisiones y toma de decisiones va a ser el sudeste asiático. Totalmente de acuerdo. Mira, algunos hablan del siglo de Asia. O algunos hablan del siglo de Asia y básicamente porque si tú revisas un poquitito el manejo de los países sudeste asiáticos, y en general los países asiáticos, Chile incluido, hay que decirlo, el manejo de la pandemia ha estado básicamente cruzado por el uso de data y por el manejo de información. O sea, los países que han manejado mejor la información y que han trazado la enfermedad, todo esto ya lo epidemiológico, lo hemos conversado otras veces, pero el eje en la política pública vinculado al uso de data y al uso de información y en consecuencia a todas sus derivadas, protección de datos personales, acceso a rectificación, cancelación de oposición, todo lo que tiene con eso han sido los países exitosos. Y yo creo que en eso vamos a abarcar una diferencia de alguna manera en lo que ha venido haciendo América Latina en los últimos años. A mí me parece que el tema además va a pasar en cómo América Latina reacciona frente a esto, el desplazamiento de ese eje de poder que tú dices. Acabamos de enfrentar el aplazamiento en la elección de la cabeza del Fondo Monetario Internacional. No sé si tú has seguido el debate que ha surgido. En el BID también. Por el Banco Interamericano. Claro. El Banco Interamericano está enfrentando un debate por una candidatura inédita. De Estados Unidos. La está encabezando un norteamericano desde Eisenhower, que no se proponía, ¿no es cierto?, o que se quiebra este consenso. Ahora está Moreno, fue Iglesias, fue Herrera en su minuto, un chileno, un colombiano, un uruguayo, siempre un latino dirigiendo el Banco. Estados Unidos permeó esa política y dijo, adelanto las elecciones, no adelanto, las hago en septiembre, digamos que es lo regular, y hoy día hay una ofensiva internacional, claro. hoy día, América Latina muy fuerte, porque eso no ocurra, y déjame decirte que Chile es una de las cabezas de esa ofensiva. De hecho, ayer acabamos de anunciar que vamos a solicitar la postergación de la elección del BID por una razón muy sencilla. Primero, porque está la elección del presidente de Estados Unidos. Y segundo, porque no nos parece que existe el consenso suficiente para que un banco que va a jugar un rol clave en la reconstrucción y en la recuperación esté dirigido por un norteamericano, quebrando ese consenso, digamos, ¿no? Claro. Ese consenso de Washington, digamos, que viene desde la época, como digo, de Eisenhower. Entonces, esta fragmentación de América Latina, esta forma de enfrentar, nos va a empujar a tomar una posición mucho más inteligente, mucho más equilibrada. Algunos hablan de una posición que es muy interesante. Tú te acordarás, tú que eres un amante, digamos, de Panamá, que yo creo que Panamá ha jugado un rol muy fuerte en la política exterior, sobre todo en lo que fue el movimiento de los no alineados. Claro. Cuando uno revisa el rol de Panamá, es imposible desvincular dos elementos a lo que ha sido la formación de la política exterior panameña. Uno es el canal, por su rol histórico de 1903 en adelante, y dos, hay que decirlo, lo que hizo Torrijos, digamos, en los acuerdos Torrijos-Cac. Claro. Porque gran parte de toda la arquitectura internacional panameña, en cimentar su política, se basó en ese hito de política internacional. Y ahí está el rol de Panamá en los países no alineados, ahí está el Consejo de Seguridad, en un hecho inédito, sesión en Panamá en 1973, fíjate, yo no tenía idea de ese acontecimiento. El Consejo de Seguridad sesionó fuera de Nueva York y lo hizo en Panamá. O sea, hay una serie bueno, después está la paz de Contadora, los acuerdos de Esquipula, todo lo que sea. Lo que te quiero decir es que hoy día yo veo, y esto es tesis de un gran amigo mío, el embajador Jorge Heine, que es un experto en América Latina y Asia, y me encantaría que tú lo entrevistaras porque es un deleite escucharlo. Él dice, nos acercamos a una nueva Guerra Fría. Y en una nueva Guerra Fría completamente distinta, en donde la única salvación es una suerte tesis del no alineamiento activo. O sea, no alineamiento, no estar, digamos, obsecuentemente alineado con ninguna superpotencia, pero activo. ¿Qué significa eso? Mantener una posición equidistante con ambas potencias, pero levantando una agenda en donde la distancia con cada una sea de alguna manera diferente a la que ellas mantienen entre sí mismas o a la que ellas desarrollan con los países de América Latina. Suena muy alambicado, pero no es tan alambicado. Básicamente es, señores, ustedes no pueden depender de ninguno de los dos países, tienen que mantener una relación con ambos, pero tienen que trabajar desde su cancillería una política exterior que les permita pararse solos y ponerse de acuerdo en una agenda con ambos países que no signifique
una dependencia monopólica. Otra cosa importante, Francisco, es Europa, pues también vivió esa expansión económica de la posguerra gracias a un plan Marshall. Ahora, pues la Unión Europea lanza un gran plan de rescate a todos sus países miembros. América Latina, como siempre, tenemos una tradición similar, una lengua similar, pero es muy difícil que haya una especie de plan Marshall para nosotros como conjunto. Sí, bueno, el paquete es increíble. Cuando uno analiza lo que fue el rescate o lo que fue la discusión hace unos días atrás desde Europa, las diferencias, ¿no es cierto?, eran sobre cuántos millones, de qué forma, la liquidez. Como tú bien dices, yo no veo ese tipo de iniciativa colectiva en América Latina. Y preocupa, preocupa porque lo que tú decías, digamos, a partir de lo que fue la década perdida, los 80, que siempre la conversamos, sí. Esto podría ser la década perdida, digamos. Entonces, sí. Si no hay una acción colectiva que ponga de acuerdo o que alinee a los distintos actores, piensa tú, a propósito del sesgo de clase que tiene esta pandemia. América Latina, el otro día leía unos números que son públicos y que son bastante obvios, pero por obvio se olvidan. América Latina representa entre el 5 y el 7% de la población mundial. Y sin embargo, las muertes de la crisis que América Latina ha puesto sobre la mesa representan más del 25% del panorama de Europa. Eso te demuestra la locura de esto. O sea, 5% de la población mundial, sin embargo, yo le pongo 5 veces el número de muertos sobre la mesa a lo que ocurre. Cuando estábamos escandalizados con Italia, escandalizados con España. Eso por un lado. Por otro lado, a propósito de lo que tú dices, de una recuperación colectiva, las distancias sociales entre los que tienen más alto y los que tienen más pobre. Sí. Estados Unidos tiene una distancia de 13 veces. 13 veces. Chile tiene una distancia de más de 20 veces. Y Panamá igual. ¿Perdón? Sí, Panamá más o menos 22 o 23. Que es mucho. Muchísimo. O sea, estamos hablando que aquí los números son parciales. Cuando uno habla de Producto Interno Bruto, revisamos siempre los indicadores, revisamos los ascensores sociales. El punto está en dónde está mi brecha entre el que más alto y el que más bajo. Y esa brecha es muy posible que esa estridencia, digamos, se agudice después de salir de la pandemia. Entonces uno dice, vamos a lo concreto, ¿dónde están los bancos multilaterales? ¿Dónde está la ayuda a la infraestructura? ¿Dónde está el alineamiento, digamos, activo, en un buen sentido, para que América Latina se ponga de acuerdo en estas reglas comunes? ¿Cómo alineo esas políticas con el macro ciclo electoral de manera que no cada presidente, ese es otro problema, los incentivos políticos, hacer y decir lo que cada uno quiere porque le fue mejor que el vecino del lado? O sea, la diferencia en que cada presidente ha reaccionado a la pandemia ha sido brutal. Hay otras discusiones más sociológicas, la disciplina social, el cumplimiento, la cuarentena, pero vamos a lo económico. Y eso es lo que preocupa. Eso es lo que preocupa porque podemos terminar con una región mucho más fragmentada, mucho más dividida y con menos peso relativo desde el punto de vista, digamos, global de lo que tenemos hoy. Bueno, Francisco, como siempre es un placer escucharte. Francisco Cruz, ex embajador de Chile en Panamá. Y quedamos pendientes porque yo creo que esto es algo que hay que verlo muy de cerca. ¿Cómo va a ser la salida de del continente de eso cuando hay proyecciones que algunos estarán recuperándose de esta pandemia en el año 2028? Es decir, lo que tú decías... Piensa tú que el tráfico aéreo, el otro día leí los números a propósito del tema con Panamá, el tráfico aéreo, que va apalancado con turismo, va apalancado con movimiento comercial, dicen que se va a recuperar entre 4 a 5 años. 4 a 5 años. Eso se requiere mirar fuera de la caja y decir, yo no puedo operar aeropuertos, yo no puedo concesionar operaciones, yo no puedo desarrollar, digamos, mi actividad aeroportuaria, por ejemplo, de la misma forma que la he venido haciendo. Claro. Es algo que quiera tener números rojos por los próximos 5 años. Por supuesto. Segundo, gran parte de los negocios se han salvado por el e-commerce. O sea, no sé si se han salvado, pero han mitigado los costos. Por lo menos han mitigado las pérdidas. Ahí había mucha ventana. Si no tengo una política mucho más agresiva en lo digital, en el e-commerce, y eso requiere educación, formación, voy a estar perdido. Y por último, un tema que lo hemos conversado también, es de que esto yo creo que de esto se sale con más Estado, o mejor dicho, mejor Estado y menos economía. O sea, esto aquí va a tener que haber una aproximación del Estado mucho más agresiva en términos de cómo interviene regulatoriamente para que esto no sea la ley de la selva. Bueno, un neokeynesianismo brutal que desgraciadamente el profesor Samuelson está muerto, que era tal vez el mayor representante de este movimiento, pero pues una demanda que va a tener que salir del Estado, exactamente.
Va a tener que salir del Estado, sí, y con ayuda financiera y una arquitectura multilateral que permita de alguna manera ponerse de acuerdo en ciertas reglas y cambiar ciertos paradigmas. Si no, yo creo que la segregación, la polarización, el aumento de brecha entre los más ricos y los más pobres va a ser brutal. Y lo peor es que no siempre lo vamos a percibir. Las pobrezas calan de a poco, no calan inmediatamente. Entonces, claro, uno va a ver dinero moviéndose sobre la mesa, uno va a ver actividad, uno va a ver tránsito, tráfico, movimiento, pero la pobreza es un animal que comienza a avanzar de manera lentamente. Yo creo que esa pobreza larvada, esa pobreza que silenciosamente avanza en la segregación, es la que lamentablemente es el mayor riesgo que podemos tener. Y ojo, y la brecha educacional, o sea, hay un tema brutal, digamos. Un tema o sea, brutal. hay montones de temas acá, pero la conectividad digital para muchos alumnos y niños que no han tenido la posibilidad siquiera de mantener sus contenidos al aire y de seguir conectados en este año de paréntesis de escolaridad. O sea, ¿cuántos niños, va a haber una década COVID, cuántos niños que van a quedar en el rezago de esos contenidos, en el rezago de esos planes educacionales? Así mismo. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío brutal para el Estado, para la región, y es la forma de ponernos de acuerdo y que no tiene sesgo ideológico, tiene más pragmatismo que nunca. Así es. Francisco Cruz, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando, por la invitación. Yami Rivas, ¿qué tenemos?